Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Adrián Perami y el día de hoy les quiero presentar la historia verdadera de Actopan Hidalgo. Así que aquí comenzamos. En la actualidad, la comunidad de Actopan es una de las ciudades más importantes del estado de Hidalgo. A estas alturas del tiempo, decir que su pasado es una historia transgiversada parecería una blasfemia, pero no. Siempre será mejor vivir a la luz de la verdad que vivir entre tinieblas. La etapa de la historia de Actopan Hidalgo que se encuentra transgiversada es la de los primeros años de la conquista española en la época precortesiana, más precisamente del año 1546 hacia atrás. De esta etapa, varios historiadores han escrito algunos libros donde cada uno de ellos, en mayor o menor medida, han contribuido a la confusión. Esto es, debido a los escasos documentos históricos de esta región, y los pocos que existen no se han estudiado adecuadamente. Primero, explicaré quién era Actopan Hidalgo a la llegada de los españoles a esta región. En la época prehispánica y hasta la llegada de los españoles en el centro del actual estado de Hidalgo, existían 5 reinos indígenas importantes: Jilotepec, ahora Estado de México; Tula, Mestitlán, Tulotepec e Ixcuincuitlapilco. Este último hasta ahora totalmente desconocido en la historia de México. Ningún historiador antes se había percatado que Ixcuincuitlapilco fue cabecera prehispánica de la región de Actopan Hidalgo, donde Actopan era una pequeña comunidad dependiente del reino de Ixcuincuitlapilco, y no a la inversa, como toda la gente lo ha creído. Entender esto es fundamental, ya que en esta imprecisión se encuentra la raíz de toda la confusión. El tema que ha contribuido también a la distorsión de la historia es el demográfico. Los analistas de este tema han basado sus estudios en los datos de 2 documentos importantes escritos alrededor del año 1570, papeles de la Nueva España de don Francisco de Paso y Troncoso, y la descripción del Arzobispado de México. Todos los analistas, sin un análisis profundo, llegaron a la conclusión de que Actopan era en la época prehispánica el centro de una comunidad superpoblada de indígenas otomís, lo cual es totalmente falso, ya que los datos utilizados son producto de una congregación indígena que se llevó a cabo sobre el pueblo de Actopan a partir del año 1546. Una congregación indígena, o también llamada reducción de pueblos, fue la concentración de la población periférica en un determinado lugar, elegido por los españoles para fundar las nuevas ciudades al estilo europeo. Ciertamente, en la época prehispánica, el reino de Ixcuincuitlapilco era uno de los más poblados del norte del Valle de México. 16,000 indígenas en el centro según estudios de algunos especialistas. Como cabecera prehispánica que era, según las reglas españolas, Ixcuincuitlapilco sería el inmediato candidato a convertirse en la nueva ciudad al estilo europeo. Sin embargo, lo agreste de su terreno y la falta de agua hicieron que los frailes y autoridades españolas cambiaran de opinión, eligiendo por esta razón fundar la nueva ciudad sobre el pueblo de Actopan, que tiene terrenos más planos. El problema del agua lo solucionaron con el acueducto que se hizo para traer el agua desde el cerro de San Jerónimo hasta los jagüeyes del convento de San Nicolás Tolentino. Así, de esta manera, se fundó la nueva villa española de Actopan en el año 1546, concentrando aquí a la población de más de 15 pueblos que conformaban el reino de Ixcuincuitlapilco y que por este motivo desaparecieron de sus lugares nativos. En los años subsecuentes, de manera paulatina, el pueblo de Actopan fue suplantando la identidad y jerarquía de Ixcuincuitlapilco, quedando este último relegado al anonimato y el olvido. Finalmente, para que quede claro, dicho en otras palabras, los 7,500 indígenas que registró el censo de los frailes agustinos sobre el pueblo de Actopan en el año 1571 no eran indígenas originarios del lugar,
eran indígenas que habían sido llevados 25 años antes de los pueblos circunvecinos del reino de Ixcuintla-Pilco para fundar la nueva villa de españoles en Actopan. Pero esto no es todo. Para cuando se hizo el censo ya habían transcurrido 25 años desde la congregación, tiempo en el cual ocurrieron 2 epidemias, que según estudios de especialistas redujeron la población indígena a una cuarta parte, por lo que se estima que en torno al pueblo de Actopan originalmente se habían congregado alrededor de 15,000 indígenas. La imagen que se muestra en una pintura que se encuentra en el cubo de las escaleras del convento de Actopan Hidalgo, pintada aproximadamente en el año 1599, aquí se encuentran representados de izquierda a derecha el fraile Martín de Acevedo, autoridad eclesiástica del convento, don Juan de Actopan y don Pedro de Ixcuintla-Pilco. Estos últimos eran autoridades de los pueblos indígenas y seguramente también descendientes de los últimos reyes indígenas de Ixcuintla-Pilco. La pintura ha sido objeto de una serie de especulaciones tratando de descifrar su significado. He visto por lo menos 5 escritos diferentes, pero como no conocen la historia de lo que aquí sucedió, todos han quedado lejos de la realidad. La pintura representa un testimonio gráfico de la conversión indígena a la religión católica en la región de Actopan, donde la evangelización en el antiguo reino de Ixcuintla-Pilco fue una empresa de grandes dimensiones. Así lo demuestra la construcción del imponente convento de San Nicolás Tolentino. Los 2 jerarcas indígenas están representando la sumisión de todo un reino a la nueva doctrina, como también de manera paralela representan la historia que aquí les he narrado. En una ocasión, platicando con un especialista acerca de esta pintura, me dijo: observa la vestimenta de los 2 indígenas, notarás quién de los 2 tenía mayor jerarquía. Efectivamente, si observamos el cuello y los puños de la túnica, así como el bordo de la capa de don Pedro de Ixcuintla-Pilco, veremos que es más elaborada, más fina, indicio de un mayor rango. Continuando con el mismo tema de los errores, pero ahora abordando un punto aún más controversial, el error en el toponímico del pueblo de Actopan, demostraré que el nombre original de este pueblo era Atecpan, nombre de origen náhuatl, que significa en el estanque, y que por una serie de errores se le puso Actopan, que significa sobre tierra gruesa y fértil. No puedo precisar el momento exacto en que este pueblo se oficializó con el nombre de Actopan, porque desde principios de la colonia española y hasta el año 1755 he encontrado documentos oficiales donde se le nombraba de diferentes maneras. Estos son algunos nombres por el cual se le conocía: Atocpan, Atocpan, Atucpan, Octopa, Atucpa, Octupan, donde por cierto encontraremos que la palabra de Atecpan es más parecida a la pronunciación original. Con toda seguridad, este pueblo adoptó oficialmente el nombre de Actopan después del año 1770, año en que se publicó por primera vez la matrícula de tribus, documento del cual toman el nombre y el glifo que los identifica, donde las glosas escritas en náhuatl y español tienen como nombre original Atocpan. Posteriormente, en el año 1943, el destacado antropólogo norteamericano Robert Harwell Barlow hace los primeros estudios comparativos entre los nombres originales de los pueblos de la matrícula de tribus contra los nombres de los pueblos que actualmente existen. Al estudiar la lámina número 9, que corresponde al área geográfica de Huixpoxtla, 8 pueblos son identificados claramente por Barlow, sin ningún problema, pero al llegar al 9º pueblo, identificado con el nombre de Atocpan, hace dudar al antropólogo, porque el único pueblo que él conoce con el nombre de Actopan actualmente, queda a muchos kilómetros de distancia. Se sale totalmente del área geográfica de la cabecera de Huixpoxtla. Entonces Barlow siguió buscando en los mapas y la historia, encontrando que en realidad el integrante de la lámina número 9 se trataba
de San Bartolo Actopan, municipio de Temascalapa, Estado de México. El propio Barlow reconoció que hay láminas extraviadas de la matrícula de tribus, en una de las cuales podría corresponder a la cabecera de Izcuincuitlapilco, donde seguramente aparecería Actopan, Temuaya, Tornacuastla y otros pueblos como tributarios. Pero finalmente, en el escrito de Barlow, pudo más la falta de pruebas y la historia tergiversada de Actopan Hidalgo, para decidirse a aceptar que el Actopan que aparece en la lámina número 9 de códice llamado Matrícula de Tribus es el actual Actopan Hidalgo. Así lo dejó plasmado en su libro La extensión del imperio Colua Mexica. Como dije en principio, uno de los principales problemas para reconstruir la historia de esta región es la falta de documentos históricos conocidos. Pero estudiando detalladamente todo lo que existe, sí podemos armar el rompecabezas. De esta manera, encontré un dato fundamental que viene a respaldar mi teoría. Existe otro documento llamado Códice Xolotl, en el cual una de sus láminas tiene plasmado el paso del caudillo Chichimeca Xolotl por el pueblo de Actopan, donde los que han estudiado este códice indica que se trata del actual Actopan Hidalgo. Junto al caudillo aparece el glifo que identifica el lugar. Es un estanque con una banderita, de ahí que sostengo que el verdadero nombre de este pueblo era Atecpan, nombre de origen náhuatl que significa precisamente el estanque. En otro contexto encontramos que las crónicas de los primeros frailes en el pueblo de Actopan indican que originalmente ahí existían unos jagüeyes que almacenaban el agua que escurría de los manantiales del Cerro de San Jerónimo, lo cual es una prueba más de que allí existió un estanque. Además, también las primeras crónicas de los frailes agustinos indican que Actopan era una tierra pobre y seca, donde los nativos se sustentaban solo de tunas y del zumo del maguey. Totalmente lo contrario a lo que nos dice el actual significado del glifo de Actopan, sobre tierra gruesa, húmeda y fértil. Esta ha sido una investigación de Celso López Mociños. Me gustaría saber en los comentarios su opinión acerca del tema y acerca de este tipo de videos si les gustaría ver más. Mi nombre ha sido Adrián Perami. En la pantalla te están apareciendo las diferentes redes sociales para que me acompañes en este proyecto. Recuerda que puedes dejar tu like, tu comentario y compartir el video. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.